Hola Ah, Jesús, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y Qué tú qué bueno. tal? ¿Cómo ves las cosas? Por ahí nos Pues veíamos nada, en Clubhouse y sí, ahora haciendo un directo por acá. Qué bueno. totalmente. Ya me acuerdo que además justamente del mismo tema que vamos a tratar hoy, de lectura rápida. Así Sí, sí, lo que recuerdo que estabas como en esa búsqueda de poder leer más y bueno, vi que hiciste los eventos con David y Miguel, así que puf, no me imagino cómo fue esa experiencia. totalmente, la verdad es que transformadora. Me Fue imagino. cansado el fin de semana, pero encantado. Al final la transformación es lo que cuenta y genial. La Ujú. verdad es que es muy bueno. Qué bueno, qué bueno. A ver, Pues ahí sí, dime. Pues nada, si quieres podemos empezar, bueno, si quieres preséntate un poquito para la gente que quizá no te conozca de mis seguidores. A ver Ujú. si... Sí, bueno, mi nombre es Fabián, soy de acá de Chile y bueno, terminé mi carrera el año pasado de ingeniería civil física, Ujú. pero nunca pensé ni pienso cómo ejercer de eso porque, bueno, no me llenaba en realidad, nunca me vi como identificado con lo que hacía y empecé a buscar como otros caminos, otras formas de poder vivir, pero aportando más a las personas, ayudando. Y bueno, ahí fue cuando conocí a David y Miguel con el tema del club, en el cual tú también estás. Y empecé ese proyecto en el ámbito de la salud, del entrenamiento, pero claro, había como algo en mí que no me llenaba, en el sentido de que soy una persona súper curiosa, me gusta aprender de todo. En realidad recuerdo cuando era pequeño y veía unas enciclopedias ahí con 7 10 años, como queriendo aprender de todo, animales, planetas, de todo en general. Y con esto de la lectura rápida, bueno, también me he formado en este caso con Jesús Onrubia, con el creador del método lector voraz, y fue cuando me hizo ese clic de decir, vale, ahora esto me llena, esto me permite crecer, me permite conocer de todo, aprender de cualquier ámbito y que no solamente lo pueda hacer yo, sino que también transmitirlo a otras personas para que puedan leer mucho más rápido y comprender mejor. Así que ese es como el resumen pequeño de quién soy y por qué estamos acá hoy en día. Qué bueno. Me encanta, la verdad es que me identifico mucho con lo que has comentado de que de pequeño veía la enciclopedia y se te iba un poco el ojo a querer aprender un poco de todo. Yo tengo también ese síndrome y bueno, la verdad es que tanto yo me dedico a la fisioterapia, estudié Ujú. fisioterapia y actualmente a lo que me dedico y me llena mucho, pero también es cierto que yo cuando estaba haciendo mis estudios lo que aquí decimos bachiller, no sé si allí en Chile es diferente, antes de la universidad, Ya. pues estuve a punto de estudiar historia o filosofía porque me gusta muchísimo. Ujú. Entonces, pues exactamente, esto de la lectura rápida pienso que es algo que abre muchísimas puertas que además en el mundo en el que estamos y con la cantidad de información que tenemos, tener ese método para saber identificar realmente lo que vale la pena de un libro o lo que no, y no perder semanas en un libro que quizá pues no te dé los objetivos que no cumpla con los objetivos que tú te estás planteando es algo muy, bueno, muy importante. Claro. Entonces, está Ujú. por aquí Edward, también del club. Muy Hola, buena. Eduardo. Bueno, sí, eso que comentas, la verdad es que es súper importante el de tener un objetivo a la hora de leer, porque yo creo que a muchos nos pasa que simplemente queremos leer un libro, lo tomamos y empezamos a leer como tal, sin haberlo ojeado, ver su estructura de los capítulos, de qué se trata de forma general. Y eso de tener ese objetivo y ver si el libro lo tiene, la verdad que acelera muchísimo la velocidad y la comprensión también. Totalmente. Sí, por contar una anécdota de la formación que hicimos, yo siempre he tratado los libros como si fuera, vamos, como si fuera lo más sagrado del mundo. Y lo primero Ujú. que, bueno, una de las primeras actividades que empezamos a hacer fue lo que se llama el amasado y el pasar páginas muy rápido, pues para ver eso, para ver un poco la estructura del libro, lo que te puede aportar, lo que no, y establecer esos objetivos. Y cuando me vi ahí con mi libro
golpeándolo prácticamente contra la mesa, eh, martirizándolo para que luego fuera más rápido a pasar las páginas. La verdad es que ya fue un punto de cambio de pensamiento. Y Ujú, totalmente, al final, pues yo pienso que no hay que abrir un libro esperando que el libro te arroje la información, sino que tú tienes que usar el libro para extraer tú la información que tú quieres. Es decir, cambiar ese soy un receptor de información a soy un explorador, soy un buscador de información y lo que no me ujú, valga para mi objetivo, pues lo voy a pasar de forma bastante vertical. ujú. Claro. El tema del ritual a la hora de leer, la verdad que igual es curioso porque es justamente eso, tratarlo como sagrado prácticamente. El tema de amasarlo, y ahí uno como que tiene esas nociones de cómo está estructurado, cuáles son sus capítulos, si tiene alguna imagen, las palabras que en este caso los títulos son más grandes o las palabras subrayadas. Un buen autor se encarga de que uno se quede con esa información. Entonces no es necesario leer palabra por palabra para entender esa idea o el contexto del libro, sino que al pasar rápido y al tener como esas palabras es cuando nosotros, o el cerebro en realidad, rehace todo el cuento y toda la historia que nos quiere transmitir. Totalmente. Al final, a ver, es algo que nos han enseñado de una forma a leer que perdura en nuestro interior y es una creencia que es muy difícil de romper porque al final son muchísimos años usando ese método, pero es cierto que, bueno, es completamente erróneo, excepto cuando te quieres relajar. Yo, bueno, sigo leyendo historia y sigo leyendo de forma tradicional por las noches porque me relaja y porque no busco extraer información, sino que busco esa relajación. Pero exactamente, al final, la parte subconsciente del cerebro es capaz de captar muchísima más información de la que nosotros creemos. De hecho, hay una anécdota que se cuenta mucho de un bombero que estaba en un incendio en un edificio y justo tuvo como ese sexto sentido que llamamos y salió corriendo y en cuanto salió del edificio, pues el edificio se derrumbó. Y fue pues porque finalmente no hay nada mágico, sino el sistema subconsciente es capaz de captar mucha información que no somos quizás capaces de darnos cuenta con nuestro sistema consciente. Entonces, Ujú, pues el confiar en ese sistema subconsciente y en que vamos a ser capaces de atar los puntos y de que también, como has dicho, cualquier buen autor va a repetir la idea principal 20 veces y con 20 ejemplos, pues no es necesario que pase a leer palabra por palabra. ujú. Claro. A ver, algo para que la gente entienda un poco de lo que estamos hablando. Eh, ¿Podría simplificar, por ejemplo, qué es esa parte de leer con el subconsciente? Para que nos esté viendo ahora o más adelante. Totalmente. Pues lo que yo entiendo por leer con el subconsciente al final es tener un poco esa confianza en que la información por la que estás pasando de forma rápida, incluso aunque creas que no te estás enterando o no se te están quedando, yo me di cuenta de que luego cuando tengo mi mapa mental, que luego si quieres podemos explicar un poco lo que es un mapa mental, que al final pues es como tu guía en la que la información que consideras importante pues la reflejas porque es cierto que al leer tan rápido no eres capaz de interiorizar completamente todo. Al menos en la formación en la que yo he hecho con David y Miguel, pues nuestro mapa sirve para eso, para luego poder reflexionar sobre toda esa información y poder tenerla más a mano. Es decir, Ujú, nosotros lo que nos dedicamos es a explorar esa información que va a cumplir los objetivos que nos hemos planteado para leer ese libro. Entonces, pues al final, si eres capaz de confiar en tu subconsciente y de hacer esa lectura rápida, te das cuenta de que incluso cuando vas al mapa mental y llega a esa palabra clave que has escrito, eres incluso capaz de recordar los ejemplos que ponía el autor, cuando en realidad lo has pasado bastante rápido y eres capaz de hilar todas las ideas sin ningún problema. Si quieres dar tú también tu visión sobre eso, ujú. Claro, justamente con eso de la palabra clave que te evoca todo. Por ejemplo, imagínate que estás viendo eh, solamente la punta de la trompa de un elefante. Solamente la punta. Si te pregunto qué es o qué te imaginas, ¿qué verían ustedes? Justamente se imaginan ese elefante grande, gordo, pero viendo una pequeña parte. Eso es realmente la capacidad que tiene tu cerebro. Entonces, justamente lo del mapa mental
nosotros escribimos esas palabras claves, el cual nos evocan todo ese ejemplo, esa historia, esos datos. Es como que funciona como un embudo. Si tenemos mucha información arriba y va como pasando cada vez menos, y la que logra bajar es esa palabra clave. Y claro, después que pasa por el embudo, está esa botella gigante donde tenemos la historia, el contexto, a todo eso que nos hemos referido. Totalmente. A ver, voy a buscar a ver si tengo por aquí 200 mapas mentales. Incluso yo algo con lo que me he dado cuenta Igual tengo una es... mano. Este es de hoy. Total. Pues, por ejemplo, los dibujos. Es cierto que a veces con las palabras, al ir tan rápido, y bueno, yo no hace tampoco tanto tiempo que practico esta lectura, Ujú. pues a veces se te puede escapar cierta información, pero los dibujos al final, el hecho de pararte, dibujar detalles y que te cueste entre comillas un poco más de esfuerzo, hace que se te quede mucho mejor cuando va al mapa mental. Aquí, por ejemplo, no Claro. sé si se ve, tengo 1 euro, entonces sé que es una cara de doble moneda, o sea, una moneda de doble cara, perdón. Aquí, por ejemplo, el libro que me di en tu historia, que se llama Enfócate, Ujú. y hablaba de que pues el trabajo profundo de alta concentración, como hacemos cuando leemos, es la misma, o sea, una cara de la misma moneda que va con la desconexión total. Es decir, para ser capaz de entrar en esa conexión tan profunda y esa concentración tan buena, pues Ujú. tan intensa, es igualmente necesario tener periodos en los que no tiene ningún estímulo, está en calma total. Y bueno, pues con la moneda me acuerdo perfectamente y sería capaz de estar aquí hablando por lo menos algunos minutos. Ujú. Entonces es un poco lo que acaba de comentar todavía del embudo. Exacto. De hecho, tomando en cuenta esto, nosotros tenemos dos sistemas de pensamiento, que es el pensamiento enfocado, que es justamente ir por un objetivo en concreto, y luego tenemos el pensamiento difuso, ya que aquí es como más de hacer cosas, como que el subconsciente une esos puntos. En cambio, el enfocado es ir a saco por una cosa y claramente nuestra carga cognitiva se va como acabando en el tiempo. Es muy complejo mantener ese enfoque por mucho, mucho tiempo, por ejemplo, 1 o 2 horas, eso ya requiere mucha práctica. Entonces, no sé si tú lo practicas, por ejemplo, el tema de hacer bloques de estudio o pomodoros. Sí, pues la verdad es que es algo que hace ya unos meses intenté con los pomodoros y me di cuenta que esos periodos de 25 minutos de concentración no me eran suficientes. Y Ya. la verdad es que en cuanto a herramientas de productividad, he intentado muchísimas cosas y me he dado cuenta de que es muy personal. A mí, por ejemplo, me van mejor bloques de un poquito más de tiempo, quizá para entrar en ese estado de concentración, pero justamente hablando del libro que acabamos de comentar, me parece súper interesante establecer realmente bloques en los que tienes esa concentración al máximo y nada te puede molestar. Incluso Ujú. se habla de que tener el móvil en la mesa, aunque no lo estés utilizando, ya ocupa en tu espacio de trabajo, que tu espacio de trabajo es en lo que estás manteniendo la atención, es lo que se llama, pues, un residuo. No sé exactamente cómo lo llama el concepto, pero es como si tienes un residuo en ese espacio de trabajo que te está consumiendo un poquito de energía. Ujú. Entonces, pues es algo que la verdad es que aporta muchísimo y también en cuanto a método de meditación me parece súper bueno porque la meditación es algo que siempre he querido implementar y me ha costado mucho. Y el hecho de estar enfocado 1 hora mínimo sobre un libro, extrayendo la máxima información, es algo que se nota en el día a día. Ujú. Sí, exactamente. En mi caso personal, a ver, con lo de los pomodoros en 25 minutos, la verdad que igual se me hace poco. Sí es cierto que cuando empecé a implementarlos, empecé de mucho menos, empecé como en 15, 20 minutos. Porque claro, venimos, yo creo que a muchos nos pasa de ese modo pensamiento difuso, pero todo el día, en estar en modo multitarea, que viendo redes sociales, que una conversación por allá, que luego hago otra cosa. Entonces, cuando empecé a conocer esto del pensamiento enfocado, de ir por una sola cosa, empecé con eso de 15, luego pasé a 20, 25, media hora. Hoy con media hora igual se me está haciendo corto, al menos con los libros. Hay en otras cosas que tal vez no te gustan mucho, que ya luego de media hora no pasa más. Pero, pero sí es muy personal y al final es como ir probando, qué se te va mejor
y desde ahí ir como aumentando ese tiempo poco a poco. Con el tema Totalmente. de lo del ritual, de lo de la meditación al menos, la verdad que es también una de las piezas claves. En mi caso yo igual llevo meditando mucho tiempo y al final, más que ayudarte a concentrarte en una sola cosa, me ha ayudado mucho más a darme cuenta cuando dejo de pensar en esa cosa. Es como el proceso inverso, pero que igual ayuda. Porque claro, estás leyendo y de repente, no sé, ves alguna palabra clave que te evoca otra cosa y te empiezas a crear tu historia mental. Es como, vale, no, cortar el patrón y sigo leyendo. Totalmente. Al final es uno de los errores más grandes de la meditación, el creer que tenemos que estar con la mente en blanco enfocada y al final la clave es darte cuenta de cuándo se te va. Entonces está genial, es decir, cuando tú, por ejemplo, estás enfocado en la lectura, y a mí también me pasa, a lo mejor empiezas a hilar conceptos, dices, no, estoy aquí para cumplir mi objetivo y extraer esta información. Entonces, pues está genial y al final es eso, pillarte un poco en cuándo se te está yendo la mente y poder cumplir tu objetivo con esa lectura. Y la Ujú. verdad es que yo me lo noto desde que soy capaz de poner el foco en una hora leyendo, porque yo era de los que, bueno, cogía 15, 20 minutos cada día, intentaba leer cuando podía, pues esos libros para extraer la información, y al final te das cuenta de que se te olvida. Si acabas el libro en 3 semanas, es que no te acuerdas de nada. Sin embargo, si coges esta velocidad y te lees el libro en 1, 2, incluso 3 horas, pues al final es que con tu mapa mental y con esa frescura que tienes de haber extraído la información hace poco, pues vas a ser capaz de extraer la información y sobre todo aplicarla, que también es algo que estoy, no sé tú cómo lo llevas, pero al final la información sin práctica no se queda en nada, entonces Ujú. es algo que estoy también aplicando desde Claro. A ver, lo que yo hago justamente con esto de aplicar es dejar una rama, un higo para el mapa mental para dos cosas. Primero, el principal aprendizaje y dos, ¿qué voy a empezar a aplicar desde hoy? Qué ¿Sí? bueno. Pues Es para el que no una... sepa lo que Dale. el IVO es pues cuando está haciendo el mapa, la primera ramita, la rama principal. No, cada rama es un IVO lo que consideramos. Y me parece Claro. brutal. La verdad es que lo voy a aplicar. Sí, porque justamente eso, a ver, en un libro, por ejemplo, pueden haber muchas cosas a las cuales aplicar, sobre todo en productividad, en hábitos o en general cualquier cosa. Pero claro, si vas por todos a la vez y tomando en cuenta que leemos 3, 4 libros por semana, la verdad que es como un poco agobiante. Pero si te quedas solo con un aprendizaje y solo con una acción o algo que aplicar, imagínate lo que puede cambiar tu vida en un año. Totalmente. Y al final, bueno, yo creo que tú y yo coincidimos en algo y es que una de las aplicaciones es la divulgación. Al final, pues nos llena el compartir, de ahí que tengamos las redes sociales. Y bueno, tener esa oportunidad de poder pues dar Ujú, esos aprendizajes de los libros que estamos leyendo es algo fundamental. ujú. De hecho, en la pirámide del aprendizaje, eh, en lo que más se aprende es enseñando. De hecho, un buen maestro enseña lo que quiere aprender y también los invito a lo que vayan aprendiendo en el día, que no se lo queden para ustedes. Pueden hacer un audio, incluso para ustedes mismos, contárselos a sus padres, a sus amigos. Yo en mi caso me creé un canal de YouTube, que por cierto lo tengo un poco ahí, pero voy a retomar. Justamente para eso, contar esos resúmenes e interiorizar mucho más eh, estos conceptos. Igual hace poco nos creamos como un club de lectores, porque, a ver, también eso de que este método no es solamente para uno, sino que también darlo a otras personas que también puedan lograrlo. Y así también se ha creado como un círculo de juntarse una vez por semana y contar esos principales aprendizajes, tocar a fondo algunos temas. Y la verdad que el aprendizaje que uno se lleva al hacer esto, en compartirlo, en ponerlo en práctica, es pero brutal el cambio. Brutal, sí. Pues mira, justo hace unos días, no me acuerdo ya ni cuándo de tantos libros, leía un libro de filosofía y trataba esto un poco hablaba de Ortega y Gasset y de un poco su filosofía que es el perspectivismo, que habla de que la realidad al final no existe, es un producto de tu interpretación
Y justamente eso, el hecho de que varias personas compartan su aprendizaje sobre un mismo concepto es lo que te va a acercar más a la realidad. Entonces me parece brutal porque al final el tener la interpretación de cada uno según los contextos de cada uno, pues es algo que las redes nos permiten hacer, que veo genial que esté haciendo, me parece súper interesante y que al Ujú, final pues enriquece muchísimo. ujú. Bueno, aquí Edward dice que son las tardes sociales. Bueno, no, creo que se entendió mal, es redes sociales. No sé, Eduardo, y no, yo tampoco sé muy bien que nos explique Pero bueno, simplemente. Jesús, Y de to- cuéntanos acerca de las principales creencias a la hora de querer desarrollar mayor velocidad de lectura. uf, pues sobre todo es tu vocecita de esto no es leer, te estás perdiendo información, ¿qué estás haciendo? Es un poco lo que se repetía, vamos, incluso se sigue repitiendo a día de hoy en la práctica de lectura de alta velocidad. Pero bueno, al final yo pienso que esa es la principal creencia de te estás perdiendo información y es algo que me sorprende muchísimo al final eh, el tener tu mapa mental y lo que acabamos de decir, explicarlo a alguien, incluso días después. Yo me acuerdo que la formación acabamos leyendo a las 2 de la mañana un libro. Yo me puse a leer además a Taleb, en plan Algo suave. masoca, y dije, joder, bueno, por probar, tal, tampoco tenía ya tantos libros, porque tenía 10 libros y ya estábamos ya acabando con todo. Digo, bueno, me va a tocar antes o después. Y me sorprendió mucho que al día siguiente, en un descanso que tuvimos para comer, se lo expliqué a mi pareja y me acordaba de muchas de las cosas con el mapa mental, o sea, incluso con el cansancio. Después de haberme leído a Taleb a las 2 de la mañana en esta formación, pues te das cuenta de que no te estás perdiendo tanta información y que eres capaz de conectarla si tienes tu mapa mental. Y al final también algo que me estoy dando cuenta a raíz de esto es que cuanto más lees, más fácil es al final pues conectar información. Hay muchísima información que se repite de formas diferentes en los libros, o sea que eso también te da más agilidad para pasar por ella. Y bueno, esa es un poco la mayor creencia que tenía. No sé tú cuáles son las que te encuentras más a Ujú, menudo, también con la gente con la que trabajas. ujú. Sí, antes de eso, un tip justo con lo que estabas hablando, que es leer sobre un tema, pero muchos libros de corrido, justamente por lo mismo, porque hay información, términos, definiciones que se van repitiendo a lo largo de los libros. Entonces, cuando tomas otro, hay mucho que se repite del anterior. Cuando tomas el tercero, el cuarto, ya es mucho menos esa información a la cual tienes que ir en busca. Eh, y con respecto a las creencias, es que hay un montón. Una propia que tenía yo era, es imposible leerse un libro en 1 o 3 horas. La clásica. Y la verdad es que conociendo o viendo personas que sí lo hacían, como que te despierta eso, pero vale, no es solamente uno que lo dice, son varias personas. Y al final probar, o sea, hacer esas formaciones, pero no con la convicción de que no lo voy a lograr, porque es una creencia, al fin y al cabo. Cambiar ese chip es vale, sí se puede lograr, y cómo puedo hacerlo, te marca una diferencia en cómo afrontar esto de la lectura. Y justamente cuando te das cuenta de que a mayor velocidad aprendo más y hay mayor comprensión, es cuando se forma esa sinergia para ir mucho más al grano en los libros y confiar en ese proceso. Mira, Edward dice acá, si eres capaz de discrepar con el autor. En mi caso Súper personal, interesante. sí. Sí, sí. Mientras vas leyendo, de hecho la idea no es como leer pasivamente. Sí, la idea es manipular esa información, como, vale, pero acá puede ser o tal, o si estoy de acuerdo en esto, agregaría esto otro, porque así también el aprendizaje se integra mucho más. Es como cuando, en vez de hablar solo, discutes, no en el sentido malo, sino que intercambiar opinión con otra persona. Justamente por lo que decías tú, hay tantas realidades como personas hay. Entonces, compartir eso, esos distintos puntos es donde está el verdadero aprendizaje. A mí con esto, muy buena pregunta además. Gracias por participar, súper interesante. Se me vienen varias reflexiones. En primer lugar, hay ciertos libros que son libros pilares. Yo en la formación, por ejemplo,
enseñado a leerlo en una hora, pero porque al final si te pones un objetivo muy concreto, pues eres capaz de ir a fuego a por esa información. Pero hay ciertos libros, como por ejemplo Tales, que lo acabamos de mencionar, o Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. Hay ciertos libros en los que no eres capaz de pasar tan rápido. Entonces, ahí es cierto que más que una extracción pura de información, lo que también te interesa un poco es pues ir un poco más calmado, pese a que la velocidad igualmente es mucho mayor de la que tendríamos en condiciones normales, y pues te da tiempo más a reflexionar y a, bueno, pues poder discrepar o hacer ciertas conexiones que no harías. Y también otro pensamiento que se me viene en cuanto a discrepar es pues que si realmente no cumple con tu objetivo eso que el autor está hablando en ese momento, pues al final, mm, ¿para qué te vas a entretener en esa información? Pues si no te vale, pues la discrepancia, la mayor discrepancia que puedes llevar a cabo es pues pasar por esa información lo más rápido y lo más vertical posible. Claro, claro. Al final uno no lee todo el libro a la misma velocidad. Es justamente tener esa habilidad de cuando te cuentan historias o hay datos que no te interesan, es pasar rápido por eso, sabiendo de lo que está hablando, y frenar e ir un poco más lento en las partes que sí te interesa, donde sí está tu objetivo. Así que esa es como también una de las grandes diferencias a la hora de tener esa habilidad de lectura rápida y de no tenerla. ¿Sí? Es como pasar muy rápido donde no te interesa y frenar un poco donde está esa información que tú estás buscando. Totalmente. Y quería aprovechar que estamos aquí para preguntarte un poco con respecto a la parte más técnica, porque es cierto que pienso que la mayor importancia está en romper esa creencia y en ser capaz de decir, vale, y no solo, porque no es solo que te digamos, oye, sí, que puedes leer más rápido, sino al final hay muchísima dinámica, muchísimo trabajo que hay que hacer ahí, porque comentábamos antes que la lectura tradicional es algo que lleva muchos años en nuestra mente y que pues al final es costoso que salgamos de ahí. Pero más allá de esto que son las creencias, que como digo, pienso que es lo fundamental en el tema de lectura rápida, ¿cuáles son las técnicas, vamos, la parte más técnica que empleas tú para leer? Por ejemplo, un doble salto por un salto y otro por línea, lectura más en diagonal, no sé. Me gustaría que Claro, me contara un claro. poco. Antes de entrar a eso, me gustaría, disculpa, compartir algunos tips o cosas generales para que la gente también que esté viendo pueda aplicar en clase, porque claro, no sacamos nada de decir hagamos una línea diagonal si todavía no se Sí. empieza por lo básico. Al principio, una de las cosas, bueno, dos cosas de las que más me ayudaron a mí fue por una parte el no leer nunca más acostado. Yo personalmente hubo un tiempo, sobre todo en la universidad, cuando, no sé, mis ciclos circadianos los tenía como un poco desregulados, tenía insomnio y tal. En la noche para dormir decía, vale, ahora puedo estudiar un poco y así me quedo dormido. Y esa era como la asociación que tenía. Entonces, de pasar a leer acostado al ir sentado en un entorno, bueno, de día, sobre todo en la mañana, en la madrugada, con el libro en un atril, es decir, que te quede mirando como en 45 grados, no con la cabeza así hacia abajo. Eso es una parte fundamental a la hora de leer, porque claro, si estás acostado, ¿cuál es el pensamiento o la asociación que tiene tu cerebro al acostarse? Claramente Claro. dormir. En cambio, cuando estás sentado, estás en modo rendimiento, modo atención, modo pensamiento enfocado. Entonces, eso ya te va a cambiar muchísimo todo, la velocidad, la comprensión, ¿no? Casi todo. Y lo otro es el tema de la guía. Puede ser tu dedo, un lápiz, yo uso un palo de sushi, porque le quita esa fatiga al ojo para ir pasando las palabras. En cambio, Ujú. sigues esa guía y te puede marcar el ritmo, te descansa la vista. Así que con estas dos cosas, solo con estas dos cosas puedes duplicar o triplicar tu velocidad de lectura. Y justo con Ahora, eso ya quería pasando añadir un como tip a esa para punta del lanzarle. iceberg. Que a Dale. mí algo que me ha resultado súper eficaz es, en lugar de usar una guía sin más, usar el touchpad, o sea, este tipo de bolígrafo. Entonces, también algo que trabajamos que parece muy tonto, pero que es la velocidad de los dedos para hacer el cambio. Pues
el usar esto es algo que me ha dado muchísima velocidad porque cada vez que paso una página que en una tablet pues es más pequeño que en un libro normal, pues me ha dado mucha velocidad. Entonces, solo por hacer Ujú. ese apunte, perdona, te dejo continuar. Sí, sí, tranqui, sí. No hay problema. A ver, Edward dice, ¿tienes algún programa de lectura rápida? En mi Yo no. caso, no utilizamos ningún programa. El entrenamiento y la práctica se hace con libros o hay aplicaciones, extensiones también para practicar esto de la velocidad. Está Redline, por ejemplo, que es una extensión para Chrome. Hay unas tablas, hay aplicaciones como Speed Reading. En fin, hay como muchas partes del cual sacar como esos ejercicios y ponerlo en práctica, pero programa como tal, ninguno. Lo otro nos dice, la guía con el ordenador, ¿cómo se hace sin rayar la pantalla? Ya. En ese caso, yo utilizo ese palo de madera. Entonces así no se raya, en este caso, el computador. O en mi caso, yo leo mucho en Kindle. Eh, sí es cierto que para el método completo es un poco más un lío, pero también da como esas facilidades de tener muchos libros en una sola parte. Pero con una guía de madera, la verdad es que no, la pantalla no se raya para nada. Y si no, pues bueno, esto es un bolígrafo normal, pero que tiene punta de silicona. De hecho, me lo regaló un paciente. Claro, Está por aquí. Y nada, pues es algo que te puede hacer ganar esa milésima de segundo que, bueno, pues al final es de alto rendimiento. Entonces, no nos perdemos nada. sí. A ver, y ahora sí, retomando la pregunta, en las cosas más técnicas de lo que más me funciona a mí es el de repetir las palabras mientras vas leyendo. ¿Se me ha cortado? Sí, un pelín, sí. Te has quedado justo cuando iba a decir la primera frase, si puedes repetir. Ya. La subvocalización es cuando vas repitiendo, ya sea hablado o mentalmente lo que vas leyendo. Eh, un truco para eliminar esa subvocalización es agrupar cada vez más palabras por fijación. Bueno, aquí utilicé algunos tecnicismos, pero una fijación es como una parada a la hora de leer. Es como el perro tiene hambre. Se puede leer en dos. El perro tiene hambre, ¿vale? Aquí son dos fijaciones. Entonces, la forma, a ver, de las que considero que es más eficiente para eliminar esas subvocalizaciones, hacer cada vez menos fijaciones. Y esa es la técnica que mayor velocidad me da. Es el ir, por ejemplo, dividir la página en dos y hacer una fijación acá y otra acá. Ir así, moviendo la guía. Más que ir en diagonal, porque así siento que pierdo como mucha información. Pero Totalmente. ojo, cuando no está ese objetivo, el ir en diagonal o el lazo igual es súper efectivo. Pero me refiero Sí. cuando está esa Yo, información que estoy buscando, el de hacer dos o tres fijaciones por página, me ayuda muchísimo. yo la verdad es que lo que uso es sobre todo moverme así constantemente, siguiendo como has dicho con la vista el bolígrafo y sobre todo un truco que me funciona bastante es el no ir en la línea completa, sino 1 centímetro o 2 centímetros y 1 centímetro, 2 centímetros al final, no verlo, porque normalmente son artículos, son palabras que no tienen mucho significado. Y aprovechando un poco la visión periférica, que es un poco, pues si miras al horizonte, todo lo que ves alrededor, aunque no te estés fijando en ello, pues esta capacidad que tenemos hace que seamos capaces de procesar más palabras, pues un poco en lo que más me muevo con los libros y luego pues dos toques por línea. Depende un poco de lo que me quiera concentrar. También estoy un poco, no sé, probando a ver que esto también es algo interesante, pues al final disfrutar del proceso, jugar un poquito y practicar sobre todo a ver qué lo que viene mejor. Mira, Ujú. Edo Eso, dice al que tengo final hay capucha. muchos movimientos de guía. Dice, Yo ujú. no, porque tengo En unos mi cascos que me caso, aíslan. cuando hace frío, Sí. Yo es que tengo unos cascos que me aíslan y si me pongo la claro, capucha me claro, en mi resulta caso súper también uso incómodo. unos cascos grandes.
Pero bueno, es opcional y hay mucha gente que lo hace justamente por eso. Si hay familiares o Ujú. hay un ambiente Sí, un a ver, poco eso que de puede... ponerse una capucha, la verdad que Ujú. eso, sí, sí. Y la velocidad extra que te da, la verdad es que es mínima. Si no controlas, por ejemplo, el de avanzar en 300, 400 palabras por minuto, el de ponerte capucha o no, no te va a suponer mucho cambio. Al final eso es como ya la punta del iceberg. Es esas milésimas de segundos que te ayudan al final a avanzar mucho más rápido. Totalmente. Al final, eso también, bueno, es un poco, forma parte de un ritual, que también sí que, bueno, lo comentábamos justo antes de entrar en directo, que la parte de hacer un ritual y meterte un poco en la piel de, oye, voy a hacer esto con este objetivo y voy a estar aquí durante este tiempo sin atender a nada más. Entonces, pues quizá poner esa capucha te puede servir a modo de aislamiento. Con respecto a la música, por ejemplo, que también comenta Edward, pues depende mucho. Recomienda ponerte la misma canción en bucle, no sé a ti lo que te va mejor. Sin embargo, a mí lo que más me ha funcionado es ponerme música como de naturaleza, de pájaros, de muy de fondo. De hecho, me lo pongo en el ordenador al volumen a nivel 2 porque más de eso es como que me molesta. No sé, es un poco un ambiente así de fondo y nada, pues tener ese ritual antes de ponerse y ponerte a darle caña. No sé tú que si te tienes algún tipo de música preferida o Ujú, algo que te vaya mejor. ujú. A ver, primero, lo del ritual. Sí, últimamente estoy empezando a utilizar una especie de ritual que es primero desactivar el wifi del teléfono, luego poner un pomodoro de 30 minutos, tercero hacer una meditación para entrar en estado alfa y establecer el objetivo, y cuarto, ir a muerte por eso. Es un ritual súper corto que no te toma, a ver, el de apagar el wifi no te toma un segundo, el de poner el bloque, el de la meditación, eso no te toma más de 2 minutos y te da ese flow como ese boom, modo presente, que, puf, no sé, desde que he empezado a aplicar, la verdad que me enfoco muchísimo más, mucho, mucho. A la hora de poner música, yo no lo utilizo siempre porque suelo leer en la madrugada y a esa hora no, prácticamente no hay ruido. Pero sí, por ejemplo, cuando quiero concentrarme durante el día, depende también de la tarea. Cuando es para concentrarse mucho, utilizo ondas alfa. Es que en YouTube hay un montón de listas o de canciones de 3 horas. Pero sí, que no tengan letra y que te sean conocidas, o sea, no estar como con una lista porque tu cerebro automáticamente va a ir a poner atención de las nuevas canciones o de que te guste o de la letra o de lo que sea. Totalmente. Al final se trata de ponérselo un poco fácil al cerebro y yo el ritual que uso es con la mano izquierda darle vuelta al bolígrafo. Dicen que activa un poco ese hemisferio derecho. También no lo hago siempre, pero nos han recomendado hacer malabares con calcetines, porque si fijas la mirada al frente es como que activa un poco esa visión periférica y también esa coordinación mano-cerebro. Y igualmente hacer una serie de respiraciones por entrar también en ese estado un poco de frecuencia baja de concentración, un poco de empezar a plantearte el objetivo que estás buscando. Y nada, una vez tiene ese objetivo, pues música, móvil fuera, a veces lo pongo grabándome para evitar tentaciones, otra directamente modo avión, la música en el ordenador y de hecho tengo una reproducción que dura 60 minutos, que eso pues ambiente de pajaritos, de un poco de agua, como un río, y al final es lo que me funciona, porque la música a veces como que me resulta desagradable o me desconcentro, quizás sea algo que podría trabajar, pero bueno, como digo, es ponértelo fácil, también el hecho de tener esa rutina es como que ya cuando la estás haciendo ya sabes a lo que va y nada, pues una vez te haces todo, pues como has dicho, ya a fuego a por el libro. Que bueno, me gustó esa de hacer malabares, no, no me lo Sí, había planteado. Y con calcetines, bueno, ¿quién no tiene un par de calcetines por ahí? Así que
Lo voy a probar, Totalmente. por ahí la dejo. Total. Bueno, si tienen preguntas también, siéntanse libres de hacerla, que aquí estamos para ustedes. Y si no, bueno, lo dejamos hasta acá. Y la verdad que ha sido un buen rato, lo he disfrutado mucho. Igualmente. Y, y La verdad nada, es que muy veamos si... interesante porque tenemos métodos de formación diferentes y además tú tienes bastante experiencia con esto, así que es súper interesante ver un poco también pues, esos pequeños trucos que vas desarrollando con la práctica. Y nada, si igualmente, si nadie tiene más preguntas, pues lo podemos dejar por aquí. Ujú. Bueno, igual para los que estén viendo, quien quiera también como profundizar en esto y desarrollar ese método de lectura, yo estoy haciendo formaciones para, bueno, llegar a esas 3 horas en principio. eh, y con confianza o quien quiera saber más o lo que sea, no duden también en mandarme un mensaje y yo estaré encantado también de ayudarles con esa parte. Porque claro, es ese cambio, ese boom que te da la lectura, el de aprender de esas personas, es brutal, es un crecimiento, no sé, yo creo que es la forma más barata de crecer y de aprender de otras personas. Así que ahí dejo Totalmente. también la invitación. Al final es ahorrarte errores que han provocado, que han hecho otros, pues tu libro es la forma de reflejar la experiencia y al final pues tener la oportunidad de adquirir el máximo conocimiento posible en el menor tiempo fue algo fundamental. Y me consta que te está yendo bastante bien con la formación, así que totalmente. Hombre, Si estamos empezando. si hay alguien que quiere profundizar, pues ahí lo tiene. Pues nada, Jesús, ha sido un placer conocerte. Eh, yo encantado de seguir hablando, retomando en otro momento. Claro que Y sí. gracias también a las personas que han estado presentes, Eduard, Juan, un abrazo grande y vamos por esas lecturas. Muy bien, pues gracias a todos, gracias a ti también y por supuesto, estamos en contacto para cualquier cosa. Así que nada, un fuerte abrazo. Un abrazo, Jesús. Nos vemos. Saludos.